En este centro de estudios nos dedicamos a aprender la vida y obra de los artistas del género pop de mitad del siglo XX hasta la actualidad. Dos conocedores y amantes de la cultura pop de diferentes generaciones informan, comentan y debaten al respecto. Canciones, videos musicales, tendencias y polémicas. En la Real Academia del Pop investigamos, analizamos y evaluamos grandes momentos de esta corriente. Yo soy Luis Gonzalo Puente, comunicólogo de profesión y especialista en música pop. Mi nombre es Beto Borrego, soy historiador del arte y entusiasta consumidor del pop. Las inscripciones están abiertas. Aquí inicia la sesión. Bienvenidos a la Real Academia del Pop. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la Real Academia del Pop. Yo soy Beto Borrego y estoy junto al profesor Luis Gonzalo Puente y el tema de hoy es uno que me fascina muchísimo porque vamos a hacer un viaje en el tiempo. Quizás no vamos a ir tan lejos, pero vamos a regresar a este año tan mítico que pues supuso el inicio de una nueva década, por no decir de una nueva era, que es el 2020. Este es el inicio de una serie de episodios que vamos a ir contando o desarrollando el sonido de una década que pues nos continúa deslumbrando y asombrando con las actividades y episodios que han sucedido últimamente. Entonces, señor profesor, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está? Bien, pues aquí arrancando esta nueva edición, como dices, vamos a irnos un poquito más a lo que es la actualidad relativamente. Vamos a estar revisando año por año cómo ha sido el avance de los 2020 musicalmente hablando y vamos a ver precisamente también cómo ha sido esta evolución musical que tanto nos ha afectado y que tanto también se han establecido nuevos estándares, nuevos ritmos, nuevas formas de hacer música, así es que eso vamos a estar hablando, ¿no? Vamos a empezar esta serie hablando en particular de un álbum cada uno. Lo importante de esta selección es que el álbum tuvo que salir alrededor de todo los 2020. Tiene que ser estrictamente del género pop o y de artistas que consideramos son representantes, embajadores del género pop. Y que tuvo que tener algún impacto en los charts de popularidad, ¿no? No puede ser solamente un disco de culto, no puede ser un disco de nicho, tiene que ser un disco altamente popular. Sin más preámbulo, vamos a comenzar esta demostración de lo que creemos es cómo se desarrolló el sonido del pop durante la década de los 2020, comenzando con el primer año. Pues bueno, voy ya a tomar yo las riendas de esta serie. Y pues vamos a comenzar con un álbum que es universal. Ahora sí que sus canciones, sus videos musicales, sus presentaciones se volvieron una forma de pues, cómo se estaba explorando o explotando la música de ese entonces. Debe de mencionar que este álbum empezó un poquito antes de pues ahora de lo que hablábamos de las restricciones del COVID. Es la mismísima Dua Lipa y el álbum que voy a estarles comentando y que voy a darles una breve descripción es el segundo álbum de esta intérprete que es Future Nostalgia. Entonces, Future Nostalgia, ella menciona que lo empieza a crear a partir de las memorias que ella tiene de su infancia, en su adolescencia. Son canciones que ella misma decía, pues quiero que me recuerde a lo que yo escuchaba de pequeña. Y pues reunió a un equipo muy interesante de productores para llevar a cabo este proyecto musical. Proyecto de hecho se preparó tuvo casi dos años de preparación. Se empezó desde el 2018, ella estaba en gira con el primer álbum. Y como que empezó a desarrollar la idea de pues cómo quiero llevar a cabo este proyecto. El álbum se lanzó oficialmente el 27 de marzo del 2020. Ahora, marzo 2020, pues a nosotros nos llegan unos flashazos de Vietnam, porque es cuando prácticamente inició la pandemia. Ahí es cuando casi todos los países del mundo pues cerraron no solamente fronteras, sino que ahora sí hicieron un confinamiento de pues puras restricciones
Y ahora imagínense, tú siendo artista, empezando, queriendo hacerla en grande, y de repente todas estas restricciones, ¿no? Y de hecho, tuvo que adelantar su lanzamiento porque se filtró prácticamente todo un álbum una semana antes. Ella lo tenía previsto para la primera semana de abril. Sin embargo, pues no se pudo llevar a cabo por estas filtraciones. Y que bueno, de hecho hay un video muy interesante de ella, incluso enojada, frustrada de pues este proyecto que tanto tiempo lo llevó a realizar, materializar, pues para que lo filtrara, ¿no? El primer single de este álbum es Don't Start Now, un club banger muy importante en la carrera de Dua. De hecho, lo sacó un año antes, lo sacó en 2019, lo sacó el 31 de octubre del 2019. Tuvo la oportunidad de presentarlo todavía como se hacía en la vieja normalidad. Lo presentó en los MTV Europe Music Awards. Y ya estábamos viendo como esta nueva era, cómo se avecinaba. El segundo single fue Physical, creo que todo el mundo la conocemos. También continuó con Break My Heart, que fue como el single pre-lanzamiento del álbum. Salió el 25 de marzo. Y bueno, más adelante sacó Hallucinate, Levitating, que pues vamos, creo que Levitating puede ser fácilmente la obra magna de este álbum. No estoy hablando de la obra magna de la carrera entera de Dua Lipa, pero de ese álbum creo personalmente que es uno que destaca mucho. Y Love Again. Ahora, esto es algo que yo descubrí haciendo mi investigación. Y es que uno, pues, escuchando la música y escuchando, pues, cómo se reproduce en radio, cuántas vistas en los videos musicales tiene en YouTube, cuánto streaming tiene Spotify, pues uno pensaría fácilmente, pues, pudo haber sido un número 1 en los Billboard Charts, ¿no? Pero oh sorpresa, no lo fue. Ninguno de los singles que sacó Dua en esta era, en la era de Future Nostalgia, llegó al número 1. Y eso sí fue un descubrimiento, vaya, abismal para mí, porque yo sí juraba que pues Dua Lipa sí era un artista que tenía sus número 1 solamente con esta década, ¿no? Con esta era. Y no, realmente no. El más alto pudo haber sido, bueno, fue Don't Start Now, que llegó al número 2. Estuvo ahí 52 semanas. El más cercano podrá ser un Levitating. Estuvo 77 semanas en los charts, pero no llegó al número 1. Llegó también al número 2. Y aquí sucede algo muy interesante, y lo comentábamos pregrabación el maestro y yo, que Levitating es un caso único en los charts de Billboard. Ya saben que este ranking que tiene Estados Unidos para rankear las canciones, o los top 100 hot canciones, sobre todo del género pop, y que una canción que salió en el 2020 sea premiada como la mejor canción en las listas de recopilación de canciones, pero del año siguiente. Levitating salió el 1 de octubre del 2020. Sin embargo, tuvo un gran éxito durante todo el resto del 2020, pero más en el 2021, y por lo tanto Billboard lo premió, lo reconoció como la canción número 1 de su lista. Uh-huh. Ahora, sí, nada más hay una aclaración, no es de que la haya premiado porque le haya gustado o porque haya dicho, esta canción está chida. No, Billboard sí se basa en estadísticas, en números, en lo que está surgiendo, en lo que está marcando. Entonces, aunque hubo otras canciones que fueron número 1 durante ese tiempo, durante el tiempo que Levitating tal vez estaba en el 2 o no estaba ahí, Levitating tuvo una fuerza que la mantuvo durante prácticamente todo el año, que no bajaba, que estuvo fuerte. Incluso me imagino que los números de streaming, los números de reproducciones, incluso en radio, ventas digitales, sumaban los puntos necesarios para que la convirtieran como la canción del año. No es que las hayan premiado nada más por un grupo de críticos y todo eso, como sí suelen ocurrir y como sí hay ciertos tipos de reconocimientos también, pero Billboard sí es muy específico en esa parte, donde lo que establece como sus números o sus parámetros son cifras, según ellos, pues más reales, ¿no? En el género pop sí salieron muchísimos más álbumes, y vamos a hablar de uno muy importante más adelante. No obstante, Future Nostalgia lo que demuestra es la resiliencia del mismo proyecto. Es un proyecto que supo sobrepasar los límites del tiempo y espacio,
y que de alguna manera, de hacer un proyecto que salió en un año muy problemático en términos de cómo promocionas las canciones y cómo haces presentaciones, y de alguna manera supo sobrellevar eso y hacer no solamente las giras, la gira de hecho se llevó a cabo 2 años después. Y eso casi casi es impensable en artistas de esta generación. Básicamente es, sale disco y unos 3 4 meses después ya sale esa gira a promocionar el disco. Aquí básicamente fueron 2 años de, sí por restricciones del COVID, pero de alguna manera el tiempo de vida del mismo proyecto supo mantenerse. Y ella, y bueno, y su equipo obviamente de marketing y del sello discográfico, que es Warner, supieron cómo manejar la situación, acercarse a los fanáticos, acercarse a los interesados que pues de la música en general y del pop en específico, y de en verdad disfrutar muchísimo del álbum hasta el punto en donde saca un deluxe version un año después con algunos por así decirlo B-sides o temas extra y algunos duetos que había hecho en el 2020 con otras figuras importantes de la cultura pop, como ya sea un J Balvin y un Tiny, pero también con una Miley Cyrus que también ella sacó canción al final de año del 2020. Y nada más para terminar, la promoción. Ella de hecho sí realiza una especie de publicidad del álbum. Esto fue a finales del 2020, esto fue en noviembre. Y sacó el estudio 2054, 2054, con algunas estrellas invitadas, entre ellas FK Twinks, Kylie Minogue, estuvo el mismo Sir Elton John. Se me hace muy interesante sí mencionar esto. Es un álbum que fue nominado a Álbum del Año por los Grammys, no ganó. Pero sí ganó Best Pop Vocal Album. En los Brit Awards ganó como el British Album of the Year. Y en muchos artículos de revistas sí fue reconocido como uno de los mejores álbumes del 2020. Solamente Billboard lo nombró como el número 2 de los 50 mejores álbumes del año. The Guardian lo nombró el número 2 como de los 50 mejores álbumes del año. Y bueno, entre muchos otros más, Pitchfork, JQ, Rolling Stone, siempre figuró entre las primeras posiciones de sus reencuentros de las revistas, vaya. Y sí, es un álbum que supo definir el estilo o el género o el ritmo de pues, lo que se estaba llevando a cabo a inicios de la década. Ella supo llevar el disco pop, el dance pop y unas canciones movidas con una letra quizás que solamente te invita a que estés en la pista de baile, a disfrutar de tus amigos y de solamente gozar el momento, ¿no? Más adelante hablaremos en otros programas quizás sobre cómo se ha desarrollado la carrera de Dua Lipa. Creo que es una que vale mucho la pena investigar y analizar, ahora sí como conocedores y apreciadores de la música pop. Pero bueno, ya que hablé muchísimo, así que cedo la palabra completamente al profesor para que hable de otro álbum también muy, muy importante del año. Sí, antes de irnos a hablar de otro álbum, yo sí quisiera comentar algunas cosas de lo que fue Dua Lipa y el éxito de Future Nostalgia durante el 2020, porque sí fue algo diferente, algo distinto a cómo venía manejándose la industria y también cómo se estuvo manejando a partir de aquí y que no ha vuelto a ocurrir ya desde entonces. Este disco tuvo mucho que ver en la etapa así de la pandemia y del confinamiento, en lugar de tener miedo, porque eso ocurrió con muchos artistas que estaban sacando discos durante esta época, de detenerlos, de no concretarlos, de no sacarlos. Creo que ella se aventó sin saber, sin conocer cómo iba a ser la respuesta, se aventó sí a editarlo, sí a que estuviera a la disposición de la gente en un momento en el que la gente no podía incluso salir a las tiendas a comprarlo, que incluso pues, los envíos de los productos no estaban llegando como solían ocurrir, pero entonces pues sí, haciendo mucho uso de lo que era pues todas las plataformas digitales, etcétera, fue que se aventó a hacer uso de las mismas y fue entonces que le funcionó y le funcionó bien, tanto que este disco sí tuvo vida
como bien decías hace un momento, no nada más en el 2020, sino creo que hasta que terminó la gira hasta el 2022, ¿no? Y ahora sí, me gustaría hablar del siguiente disco que hemos elegido, el que yo he elegido, que si bien ahora sí que refuto también la premisa o la voy a romper, la premisa que decías al principio de que tenían que ser discos súper exitosos, súper trascendentes, súper populares, porque ciertamente viendo listas no lo fue. Sí tuvo éxito, sí fue de los más vendidos en algún momento, sí llegó a los charts, pero sus sencillos no fueron tan fuertes como otros. Y me estoy refiriendo a este disco que tengo acá, que es el disco, valga la redundancia, de Kylie Minogue, lanzado en el 2020. Este disco salió un poquito después, el de Dua sí salió prácticamente cuando estaba arrancando la primera ola del COVID-19. El álbum de Kylie salió hasta el mes de noviembre del 2020. Sin embargo, yo sí recuerdo que el primer sencillo, Say Something, sí salió muchísimo antes. Ha de haber salido como por mayo o junio, el primer adelanto. Sucede que Kylie Minogue venía de un disco anterior que se llamaba Golden, que era un disco que tenía mucha tendencia a la música country, como que en el momento que salió, si no me recuerdo, va a haber sido 2017 más o menos, 2018, hubo como esta tendencia de varios artistas poperos, así como después se fueron a hacer música urbana y luego se van a hacer música hip hop o música R&B o la tendencia, como que en ese momento como que muchos empezaron a hacer cosas con toques country, tipo Lady Gaga con Joan o Justin Timberlake, que también sacó su disco medio country. Kylie lo hizo, pero yo siento que lo que hizo Kylie fue un country muy europeo, porque era una música, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, no es el country de una Taylor Swift, por así decirlo, de cuando empezó, pero sí un country un poquito más incluso con ese toque de música para bailar. No le funcionó tan bien. O sea, sí, en los estándares de Kylie fue un disco aceptable, que se movió, que tuvo su gira, que tuvo buena aceptación, pero siendo realistas no fue un disco que figurara tanto en las listas de popularidad. Luego en el 2019 sacó una recopilación de éxitos que también estuvo ahí como que moviéndola. Y fue a finales de ese año cuando empezó a trabajar en lo que sería esta producción discográfica. Ella cuenta, incluso ahora que vino a México y que tuvo sus presentaciones y que cantó algunas canciones de esta producción, comenta que en esos momentos sí fue algo difícil, algo extraño, porque aunque ya tenía grabado, tenía un avance de esta producción, pues se vio en la necesidad de aprender, de intentar y de experimentar para seguir trabajando estando en su casa. Entonces ella cuenta incluso que para hacer este disco ella tuvo que aprender programas de computación como el GarageBand para trabajar ahí en lo que sería lo que le faltaba a este disco y de manera remota con sus productores. Eventualmente fue armándose más y como les digo, a finales de ese año fue cuando salió el disco. Ahora, yo creo, y por eso elegí yo este disco, yo creo que va mucho de la mano un Future Nostalgia a un disco de Kylie. Kylie estaba regresando mucho a sus orígenes más dance, más pop dance. El disco de Dua Lipa era un disco sí muy popero y también con un toque dance muy fuerte. Sí. En un principio, cuando empezó la pandemia y cuando todo el mundo se enfrentó a esa realidad tan extraña, tan difícil, tan distinta, yo creo que ocurrió que no sabíamos qué hacer o no sabía qué se escuchaba. De repente como que era mucho drama, como que era mucha tristeza. Y entonces como que alguien, no sé a quién, o incluso la gente que estaba confinada, dijo, ya es mucho drama, mucho sufrimiento afuera, pues si estamos encerrados vamos a intentar pasárnosla bien, ¿no? Entonces esta música de estos discos, que en realidad es una música positiva, una música para pasarla bien, una música para bailar, una música para divertirse, fue esa manera como de escape para
tapar tal vez para no estar sufriendo de más de lo que estaba ocurriendo en la vida real, ¿no? Y creo que en ese sentido funcionó muy bien. Ahora, creo que el modelo que estuvo haciendo Dua Lipa, que sí a mi consideración ella fue precursora de cómo trabajar el disco en la pandemia, yo creo que lo que hizo Kylie Minogue fue seguir sus pasos. ¿Y a qué me refiero de seguir sus pasos? De que también ella de repente empezó a sacar muchas versiones del disco. El del Future Nostalgia tiene la versión rosa, la versión azul, la versión en CD, la versión en CD con extra, la versión edición especial. Y eso nada más de entrada cuando salió el disco. Kylie también sacó como 7, 8 variantes del vinilo, que si vinilo que brilla en la oscuridad, que si vinilo azul, que si vinilo negro, que si vinilo transparente. O sea, también fueron una exageración de versiones. Incluso recuerdo que de Kylie, porque se agotó mucho, en su tienda oficial pusieron en la venta en vinilo algunas muestras, unos test pressing, así se le llama, de los vinilos. O sea, ni siquiera los que salieron a la venta, sino las pruebas que estuvieron. Había la versión autografiada. Entonces, pues eso vino también a mover mucho esta producción, que como les digo, no le fue mal. Sí llegó al primer lugar en algunas partes del mundo, en el Reino Unido, en Australia, pero en sí los sencillos no fueron tan exitosos. Say Something, que fue el primer tema, en realidad no fue un gran hit internacional. Creo que el segundo sencillo, que fue Magic, le fue un poquito mejor en cuanto a listas. Sin embargo, yo creo que son canciones que definen mucho también esa época y mucho lo que estábamos escuchando y lo que nos gustaba, no sé, buscar y encontrar para refugiarnos tal vez a través de la música en esos momentos difíciles que estábamos enfrentando en ese momento. Al igual que Dua Lipa, que hizo su concierto en línea, porque no había de otra, o sea, la gente no podía acudir a conciertos, pero pues si quería ver al artista presentar sus canciones, pues entonces Dua hizo primero su presentación del estudio 2054, que lo vendió en plataformas, que la gente lo pagó y que desde la comodidad de su casa lo vio. Pues Kylie también lo hizo una que se llamó Infinity Disco, donde, y vuelvo a lo mismo, es donde los mundos se fusionan, ¿no? Donde en el de Dua estuvo invitada Kylie, en el de Kylie posteriormente también se hizo la colaboración con Dua ya de manera oficial en un formato físico, por así decirlo, además de haber sido lanzado de manera digital. Y a final de cuentas, estas dos artistas que defendieron mucho el pop, yo creo por eso se me hacen las elecciones más representativas, sí, definieron muchísimo el sonido de lo que era el pop en el 2020. Incluso yéndonos con Kylie, ella venía de, como les digo, de ser muy experimental en ciertos sonidos. Muchos críticos alababan este disco por decir que era pues otra vez el regreso a la Kylie Dance, la Kylie Disco, que prácticamente no estaba desde el Fever del 2002, ¿no? O sea, prácticamente una década después. Y lo hacía con un disco con una producción también muy buena. O sea, creo que el Future Nostalgia de Dua Lipa también tenía una producción muy, muy buena. Uh-huh. Y el de Kylie también no se quedaba atrás, no decepcionaba. Y se agradecía siempre que una artista tan longeva, con tanto tiempo de carrera, siguiera experimentando, siguiera sonando fresca. Y yo creo que por eso se agradece y se aplaude que siga vigente. Porque tiempo después, unos 2 años después, vendría lo que es el Tension y el Tension 2, que yo creo que todavía elevaron los logros que había tenido con este disco. No nada más en lo comercial, no nada más en las ventas, sino sí yo me voy también al sonido y a la parte artística de Kylie. Muy curioso, hablamos de 2 casos muy singulares de cantantes pop, de representantes del género, pero lo fascinante también es, como mencionaba el maestro, quizás Kylie Minogue en disco no fue el éxito que pues uno se esperaba. Personalmente Say Something es una de mis canciones favoritas, pero ahí se asemejan muchísimo Kylie y Dua. A mí me sorprendió muchísimo que ninguna hasta ahora Dua Lipa no tiene un número 1. Y perdón, pero y creo que todos nuestros seguidores o las personas que ven el video pues estarán de acuerdo que
Dua Lipa ahorita, en estos momentos, es una de las embajadoras, una de las representantes más fuertes del género pop. No solamente de las más fuertes, sino de las newcomers, de las nuevas. No, su carrera artística todavía no cumple los 10 años. Ella salió más o menos finales del 15, finales del 16. Y todo lo que ha logrado en este corto periodo es de aplaudirse, es de celebrarse. Por lo tanto, sí llama mucho la atención que un artista de ese calibre, de esa calidad, no tenga un número uno hasta ahora, ¿no? Y pues sí, o sea, Kylie Minogue Disco, que más allá de ser tal vez un disco de nicho, sí dio la puerta, dio el permiso a que Kylie Minogue sacara un Tension y que se volviera otra vez aclamada mundialmente, ¿no? Y que volviera a ser popular en países como los Estados Unidos, ¿no? Y pues esta es una pequeña pedazo de lo que sonaba en la música de los 2020, como para tratar de definir o de analizar qué es lo que estaba sonando. Ambos discos, influencias disco, influencias del dance pop, influencias de pues de un sonido que se requería mucho movimiento, ¿no? Y pues uno puede pensar, y se han habido muchas teorías, estudios sobre el caso, de que era un sonido que trataba de despistarnos, de distraernos de lo que estaba sucediendo, ¿no? Realmente. Antes de irnos a una sección muy interesante de trivia, porque se vienen preguntas muy, muy candentes, sí quiero preguntarte, profesor, además de disco, ¿qué otro álbum habrías considerado para poner en el 2020? Yo creo que hay dos discos muy importantes también del 2020 que sin embargo se quedaron un poquito cortos al momento de ya establecer su permanencia o importancia. Ajá. Uno, en el género pop, hablando muy específicamente. Uno de ellos, creo que sí es Cromática de Lady Gaga, que ella sí lo retrasó, ¿no? Ella sí le dio el miedito con la pandemia, ya estaba listo, ya lo iba a sacar y lo retrasó un poco. Eventualmente pues no le quedó de otra que sacarlo, que lanzarlo, porque a final de cuentas creo que por más difícil que suene, la industria discográfica, la industria musical, sí supo adaptarse a la pandemia para no perder tanto como tal vez otras industrias, como tal vez el cine sí se vio muchísimo más afectado, ¿no? Al final de cuentas, la industria del cine pues tuvo que adaptarse y tuvo que utilizar las plataformas digitales y a la fecha no es lo mismo porque la gente ya no va tanto al cine. Y sin embargo, en la industria musical fue de que cuando se empezaron a abrir las puertas, ahora es un verdadero viacrucis y un verdadero drama conseguir los boletos para un concierto, cosa que no ocurría antes. Entonces yo creo que a final de cuentas todo lo que ocurrió con la música y con la industria musical sí se supo manejar de una mejor manera. Pero bueno, la pregunta era qué discos consideraba que también eran dignos de mencionar. Sí, uno creo que es Cromática de Lady Gaga y otro, pues sí, ya lo hemos platicado también, no sé si tú quieres decir cuál es el otro. No, tengo también otros más, pero sí, definitivamente creo que otro que hubiera seleccionado yo personalmente hubiera sido Plastic Hearts de Miley Cyrus. A pesar de que fue un álbum que salió prácticamente en la pequeña parte del 2020, allá por noviembre, es un álbum que se estuvo preparando a lo largo de todo el 2020. Fue un álbum que no solamente se consolidó como un álbum fuerte de Miley, reconocido por sus fanáticos, reconocido por críticos de arte. Muchos apreciaron también el cambio de género, de sonidos, de álbumes que tal vez no fueron tan famosos o tan sonados. Y también de este problema de la incongruencia de la carrera de Miley, de sacar álbumes que tal vez no tengan una línea coherente, pero que con Plastic Heart se sintió más auténtica, se sintió más real el mensaje que estaba mandando y ella se veía que en los escenarios lo disfrutaba muchísimo. Y también, como hablábamos de Dua Lipa o de Kylie Minogue, fue una artista que no le tuvo miedo a las restricciones y que incluso supo manejarse, no sé, presentándose en un iHeartRadio
con todas las cámaras de los televidentes encendidas, hasta el punto en donde pues presentarse en festivales o en giras con las ciertas restricciones que tenían los espectadores, ¿no? Que a veces hasta los aislaban en ciertos rincones como para que no hubiera problema de contagio, ¿no? Es que sí, el 2020 cambió un poquito las reglas del juego, pero tanto hubo artistas que tal vez tuvieron la incertidumbre o el miedo de que pues no les gustaba cómo presentar su música o sus nuevos proyectos, hasta otras que aprovecharon la oportunidad y realizaron algo quizás algo más grande, ¿no? Algo que pues ahora se puede disfrutar en cualquier momento como un vestigio o una referencia de cómo esa era se disfrutó, cómo esa era se llevó a cabo. Uh-huh. Yo creo que otro disco, y sí que hay que tomar en cuenta, a final de cuentas, fue el que incluye la canción que, de acuerdo a Billboard y a algunos rankings, fue la canción del 2020 en pop. Uh-huh. Es el disco After Hours de The Weeknd, sí, que incluye Blinding Lights. Blinding Lights, al igual que Don't Start Now de Dua Lipa, salió en el 2019 a finales, pero en el 2020 vivió también su auge. Recuerdo mucho que durante la pandemia era uno de los temas más virales en TikTok y en todo esto, ¿no? Y eventualmente este disco dio otros éxitos como Save Your Tears, que también es una canción muy popera, que eventualmente tuvo su dueto con Ariana Grande. Según yo, In Your Eyes también es medio popera, porque ya ven que The Weeknd de repente mete cosas más duras, más R&B, pero este disco, al menos Blinding Lights, era producción de Max Martin, el hacedor pop por excelencia. Y también recordar que esto le abrió las puertas o fue su pase para que él fuera el artista del Super Bowl en el 2021, en un Super Bowl también en pleno confinamiento, con un show criticado tal vez o no, porque fue un show muy distinto al que estábamos acostumbrados a ver en ese evento, ¿no? No, además eso demuestra nuestras ganas por aferrarnos a las presentaciones que estábamos familiarizados, ¿no? Digo, una pandemia no pudo cancelar un Super Bowl o un partido el partido de la NFL, una presentación del medio tiempo. Una pandemia no pudo detener entrega de los Oscars, una entrega de los Grammys. Quizás lo que hizo fue atrasar la presentación, o de que desafió muchísimo a los productores, ¿no? De pues cómo podemos llevar a cabo este magno evento sin que pues perdamos esta línea, esta continuidad, ¿no? De cumplir con el evento cada año. Y vaya, ahora sí que muchos aplausos a los artistas que tomaron o que se afrontaron muchísimo a esta situación. Tenemos desde una Kylie a una Dua, Doja Cat también fue muy fuerte en ese entonces y no dejó de presentar. Ahora sí que pues aprovechó la oportunidad y pues no por nada es la artista que es ahora. Sí, antes de irnos a la sección de preguntas y respuestas de la trivia del examen sorpresa, me gustaría nada más hacer un breve repaso rápido con las ediciones, porque ahorita hablamos de las ediciones. Por ejemplo, aquí estamos con los CDs y estamos viendo que esta es la edición normal del álbum de Dua Lipa. Esta es una edición japonesa, pero ya después salió la edición completa que incluía otras canciones, que fue The Moonlight Edition de Dua Lipa. Pero esas son las versiones en CD. Acá tengo algunas en vinilo, que esta es la versión original, por así decirlo, de Dua Lipa. Esta es la versión azul. Hay una... No las traje todas las que tengo porque de por sí ya es mucho tiempo. Pero este es en un vinilo azul que también era así como que la colección de Dua. Ahí atrás de Beto, si lo pueden ver en su cámara, está una edición especial que es de color amarillo. Miren, aquí está la versión azul. La que está allá en el visualizer es amarilla, y es una edición muy bonita con un libro y todas estas cosas. Luego, Dua tuvo a bien sacar este disco, Club Future Nostalgia, donde se hizo acompañar con personalidades como Madonna, Gwen Stefani, The Blessed Madonna, Mark Ronson, este es Missy Elliott, y no me acuerdo quién más está aquí en este disco. Tuvo también un sampleo con Jamiroquai. Con Jamiroquai, y trabajó también con
Jack LeConte, que es Stuart Price, que había trabajado en este disco. Fue un disco de remixes del disco Future Nostalgia, que fue un proyecto alterno, y que luego vino el Moonlight Edition, que ya lo presentamos, ya lo mostramos ahorita en CD, que incluía, aparte del disco normal, incluía canciones extra que había grabado ahí, y algunas colaboraciones, como la que mencionaba Beto de Prisoner con Miley Cyrus. Venía esta canción de One Day con J Balvin y Bad Bunny y Tiny. Y venía la versión que, aunque no somos muy felices, o al menos yo, fue la que pegó de Levitating, que era la versión con el rapero Da Baby, que luego fue cancelado por comentarios homofóbicos, pero fue esta edición. Y todavía, para no acabarla, 5 años después, en este 2025, tuvo a bien Dua Lipa sacar esta edición, que es la edición de 5º aniversario, que trae todo. O sea, trae el Moonlight Edition y trae el Club Future Nostalgia en una edición de varios vinilos, ¿no? Díganos en los comentarios, ¿cuánto creen ustedes que tiene que pasar de una era como para que un artista saque una reedición? Personalmente 5 años es muy poco. Yo siento que sí, pero hay artistas como Olivia Rodrigo o Chappell Roan que sacan discos de edición del 1 aniversario. Entonces eso se me hace todavía muchísimo más exagerado, porque incluso no necesariamente están metiendo material nuevo, ¿eh? Pero bueno, Kylie. Esta es una edición especial de el disco que es en CD. Esta es una edición en CD. Luego, este es el Infinite Disco. También es una edición especial en CD y también viene el DVD. Pero esta es una de las ediciones en vinilo de las originales, pero es una edición doble. O sea, trae, creo que canciones extras y también, según, tiene más sonido. Esta es Marble Double Vinyl, ¿no? O sea, azul. Está muy bonito. Pero esta es como que la corona. Esta es una de mis ediciones favoritas. ¿Me la puedes detener? Porque voy a bajar estas, porque si no, no van a caber. Esa es una edición especial de disco, que lo que incluye, entre otras cosas, a ver, gracias. De por sí la caja está bien bonita. Bueno, a mí se me hace muy bonita, muy elegante. Trae el disco Extended Mixes, o sea, es la versión del disco oficial, pero con las versiones extendidas de las canciones, versiones largas. Una edición que aparte está muy glossy, así muy holográfica. Muy nice. Sí. Luego viene el Infinite Disco. El Infinite Disco lo que trae es el disco, la presentación en vivo, y también trae algunas canciones extras que grabó, que es el Guest List Edition. Entre las colaboraciones viene una con los con Years and Years, con Jessie Ware, con Gloria Gaynor, la que es con Real Groove con Dua Lipa, y algunos remixes. Y según yo, aquí venía algún sampler, no sé. Ya sé qué es lo que venía aquí, nada más que ya se salió. Está aquí el Sleep Mat, que es para el tornamesa, para cuidar los discos, ¿no? El vinilo. Del vinilo. Entonces, creo que sí son ediciones muy bonitas para los coleccionistas. Inversiones, veámoslo como inversiones, más que gastos, o también pueden ser la mejor o la peor de las adicciones. Pero bueno, estas son las ediciones de nuestros discos. Brilla muy bonito. Que elegimos en esta ocasión para hablar sobre el año 2020, musicalmente hablando. Musicalmente pop hablando. Pero bueno, vamos con nuestra sección que más les gusta, que es nuestra sección de trivias y preguntas, donde pues uno de nosotros dos la libramos y el otro pues sufre las consecuencias por no saber o por no estudiar bien la música del 2020. ¿Quién empieza? Tú, pregúntame. Ups. Va. ¿Listo?
Espérame. Vamos a ver si esto funciona bien. No. A ver. Dentro del tracklist de Future Nostalgia hay una canción que escribió otra cantante famosa. ¿Puedes decir qué canción, qué cantante y qué otra canción escribió Dua Lipa junto a esa cantante para otra álbum? No, eso es un trabalenguas, eso no es una pregunta. Pero sí sabes cuál. Pero no entiendo la pregunta. Una cantante que escribió para otra cantante, pero no, entonces una cantante que es otra cantante en el disco de la otra Bueno, cantante. vamos a partirlo para que tengas el punto completo. Primero medio punto. ¿Puedes decir qué canción dentro del tracklist de Future Nostalgia escribió Dua Lipa junto con otra cantante famosa? Con otra cantante famosa, Ujú. no me acuerdo. No. No, like no. No, bueno. El mismo tracklist tiene en el número 3 una canción que se llama Cool, que fue escrita tanto por Dua Lipa como por Toblo. Y al mismo tiempo, Toblo hizo esta otra canción. Pero fue Borderland la que hizo este Toblo con esta Dua Lipa. Oh, no lo sabía, o tal vez sí lo sabía, pero ¿No te acordabas? no me acordaba. A ver, Ok. tienes que poner otra vez ahí. Dime que, a ver si me puedes decir, ¿con qué colaborador de Madonna trabajó Kylie Minogue en el disco Disco? Aunque esa música no salió. Y pues no, ojalá esto, porque no entendí qué hizo. ¿Qué colaborador? Midways. ¿Y qué pasó con esa colaboración? No se llevó a cabo, no sé. O sea, ¿qué canción fue? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? No fue para disco, ¿verdad? ¿O sí fue para disco? No, o sea, conozco la de Alone Again, que se escribió Madonna, produjo Midways, pero no sé. No, es que originalmente en la historia dice, o lo que ellos han comentado, es de que durante las grabaciones de Disco en el 2019, uno de los productores contemplados y con quien sí llegó a tener Kylie algún acercamiento y sí empezaron a trabajar juntos fue efectivamente con Mirwais, que venía de producir el Madame X con Madonna y ya le había producido años antes Music y American Life. Sin embargo, como pasó lo del confinamiento, ya no se concretó esa colaboración. Sin embargo, no sé si tú recuerdes que en el 2019 y en el 2020 se habló mucho del lanzamiento de un disco que se iba a llamar, o se va a llamar, Retro Future, que es el disco de Mirwais, que he estado anunciando y diciendo al menos desde el 2019. Salió creo que nada más una canción de esa producción discográfica, pero él en entrevistas y todo, o sea, dio tracklist, dio colaboradores. Entre los colaboradores estaba Shirley Manson, estaba Kylie Minogue, ya confirmadísimos con una canción, misma que pues hasta la fecha, estamos en 2025, no conocemos. Pero supuestamente sí existe, y si algún día Mirwais decide lanzar ese disco, supuestamente ahí podría venir. Wow, eso también es un dato muy curioso. Pues vámonos con la siguiente pregunta. Otra vez regresamos un poquito con Dua. Y esto es verdadero o falso. Una de las canciones que fueron también un éxito del proyecto es Love Again. Love Again samplea una canción de White Town llamada Your Woman. ¿Verdadero o falso? Verdadero, aunque la versión original no es de White Town, sí. O sea, sí se emplea esa canción y es la que viene más a nuestra mente porque fue la que fue súper popular en los 90, aunque a su vez White Town había sampleado una canción ya muchísimo más viejita de los 20s, 30s, ¿no? Que se llama My Woman. ¿Qué otra canción te sabes que también sampleó Dua Lipa dentro del álbum de Future Nostalgia? Pues se manejaba mucho de Levitating, ¿no? Que incluso ahí metieron una querella legal
de que había sampleado algunas canciones, incluso sonaba, y sí suena, a una canción de Miguel Bosé, la de Don Diablo, entre otras. No era la única, porque creo que había como que 5 que sonaban parecidas a ellas. La de Don't Start Now, ¿sí es esa? No, No, es la de Break My Heart, que samplea In Excess. Y esas son las que me acuerdo. Bueno, y también hay una interpolación en la edición especial de Moonlight con la de Prisoner. La interpolación, ¿sabes cuál es? En Physical de Olivia Newton-John. Ahí está. Entonces, Ok. vamos con la siguiente. Bueno, regresamos con Kylie Minogue. Y quiero preguntarte si tú sabes de dónde surgió la idea de hacer un disco con música disco. Te hace la idea. ¿Sí? Ajá. O sea, ¿por qué Kylie decidió hacer una producción de música disco para este álbum? Ay. Seguramente porque se quedó viendo películas de Saturday Night Fever o algo así. O sea, me imagino que es algo. Tal vez era porque se quedó escuchando mucho Your Disco Needs You. Algo así. No. Supuestamente quiso hacer un disco con la temática disco porque en el tour de Golden hizo una sección disco donde hacía un homenaje a Estudio 54 y a todo ese movimiento, y le gustó tanto y se sintió tan identificada que dijo, pues vamos a intentar esto con música nueva. Fue por eso que decidió volver a esas raíces. Pues mira, Kylie Minogue experimentando con sonidos muy bailables, tanto con country, que es un sonido bailable pero a su manera, y ahora con disco, pues le funcionó un poquito más esto, ¿no? Y bueno, Notation se te hace más trance, o sea, como un género. Pues se me hace un dance muy contemporáneo. Sí, ¿verdad? Es muy moderno, además. Supo evolucionar musicalmente. Ahí va mi última pregunta de la ronda. Vamos otra vez con Dua Lipa. Y mi pregunta es esta, es un poquito difícil. Jason Evigan es un productor que trabajó y colaboró en el álbum. De hecho, él es responsable de Physical, de Dua Lipa. ¿Puedes decir 2 canciones que trabajó Jason Evigan con Madonna? No, ahí no pusimos el timer. A ver, primero, ahí va. ¿Listo? 1, 2, 3. No sé, me imagino que son de los últimos discos de Madonna, pero la verdad no tengo idea. No, para darte el punto, puedes atinarle a qué álbum trabajó. Pues pensaría que Madame X, porque es lo más contemporáneo. Creo que, no, eso sí no te puedo confirmar, pero hay 2 canciones que se trabajó específicamente Jason Evigan. Una de ellas es Ghost Town para Rebel Heart y la otra es Inside Out para el mismo álbum. Ahora sí que celebramos a muchísimos productores muy reconocidos. Bueno, Stuart Price y Mary Wise, como tú ya lo mencionabas, son productores que siempre trabajaron con Madonna. Pero también es interesante, ¿no? Ver productores que trabajan con otros artistas, con canciones muy sonadas en radio y en antros, lo que sea, como Physical, y que también Madonna trabajó previamente con ellos. Entonces ahora sí sigue este mito de Madonna trendsetter. Ok. A ver, la última pregunta de mi parte. ¿Qué cover de la música disco hizo Kylie Minogue en la década de los 90? ¿Cover? Sí. I Feel Love, no. ¿Sí es conocida esa cover? Yo sí la he oído en algunos tours. Sylvester, no es ay, ¿cómo se llama esta de Sylvester? Make Me Feel Mighty Real. No. ¿Cuál? No sé si hay otra, pero la que yo ubico y que incluso venía en un disco de éxitos fue una versión de Celebration de Kool and the Gang. Ah, claro, sí. En 1992 la hizo. No, pues sí. Ahora sí que le vamos a dar cierre significativo a este inicio de serie. Que pues ahora sí que nos deja pensando en cómo inició esta década, ¿no? Sabemos que fue un inicio un poquito raro, difícil, complicado para todos,
pero que al final de cuentas nunca nos faltó la música y que pues ahora podemos seguir disfrutando, jugando, bailando, lo que sea, con estas creaciones que hicieron de la vida en los 2020 un poquito más amigables, ¿no? Sí, que a final de cuentas, para todos los que pudimos o no tener momentos difíciles, momentos especiales durante ese año, yo creo que a final de cuentas hoy nos queda ese sonido, esa música que nos acompañó y que, como yo le he dicho en muchas ocasiones también, se llega a convertir en una especie de medicina para el alma, para, sí, en ocasiones hacernos llorar todavía más y en otras pues para ponernos felices, contentos, dependiendo del sonido, del artista, de la letra o de lo que nos pueda transmitir. Así es, no deja de ser terapéutico el escuchar música, el bailar, ya sea con tus amigos, con tu familia, con millones de personas o solamente solito en tu cuarto. Es meramente catártico y qué padre tener ahora sí que referencias muy poperas a inicios de la década de los 2020. Díganos en los comentarios qué otro álbum o artista o canción se nos olvidó proponer como buena referencia para el 2020. Qué álbumes esperan para el siguiente año y pues sigan ahora sí que síganos en redes, síganos en nuestros contenidos, vean los otros videos, comenten, denle like, compartan. ¿Y qué más, profesor? No, pues nada, muchas gracias por estar atentos a lo que ocurre en la Real Academia del Pop y sigan sugiriéndonos qué más es lo que quieren ver por acá para que nosotros estemos al pendiente y también tengamos esas lecciones en el futuro próximo. Díganos también cómo pasaron el 2020, qué hicieron, dónde se acomodaron, cómo enfrentaron el confinamiento. Bueno chicos, eso ha sido todo, gracias por la sesión, gracias profesor. A ti, gracias.